Ah, se sorprendieron. Pensaron que teníamos otra vez problemas con el micrófono. No, hoy día no va a ocurrir. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir, día viernes, por supuesto. La semana pasada, claro, al final Rorrito terminó por arreglar los problemas, pero al final el programa salió estupendo. Nos fue muy bien, estamos muy contentos. Así que si nos están viendo, ya lo saben, en nuestro canal de YouTube, por sobre todas las cosas, compartan el programa, pónganle un like. Comentarios, que tenemos muchos y siempre, así es que háganlo para que la comunidad siga creciendo. Si nos se están viendo por la señal de aire, también estamos muy contentos, nos llegaron los ratings y estamos realmente sumamente contentos. Hoy día quiero mandarle un gran saludo a Chijón Ley, que Chijón iba a venir, pero le dije que se quedara en la casa porque hoy día tiene la voz, hoy día sí que es Barry White. Hoy día sí que le agarró una gripe asiática en su viaje a Singapur, lo dio vuelta, así que tengo a Marcelo Brunet nuevamente acá. ¿Cómo está? Hola, soy un Chijón Lee de remoto. No, ¿Ya no? Temu. Chijón Temu. La Temu. versión Shane, con suerte. Temu, mal. ¿Qué es peor, Temo o Shane? No sé qué es. No sé, Gabriel Emparte, ¿cómo le va? Muy bien, aquí estoy. Iniciemos este debate, La ¿qué es verdad peor, que Temu o Chain? La verdad es que hoy día llegué a la hora, me puse el reloj. Sí, bien. Sí, No tenía la hora de Lima. La hora de, claro. Andaba con la hora de Lima. Ya. Sí. Es que cambiaron la hora en Punta Arena, a lo mejor. Bueno, puede ser una cosa. Bueno, El Chile Austral tengo. qué lindo el sur Muy de... bien. vengo de Saludo allá. a Punta Arena. ¿Vienes de allá? Vengo de Villarrica, lo pasé muy bien. Allá, bueno. Sí, estaba por pega. Sí, sí. Después usted me va a contar qué estuvo haciendo en los trayectos. De porque- pegas, dice usted. De pegas, porque tengo a mi lado, para que lo sepan, lo vamos a comentar más adelante, al hombre que interpuso el recurso para solicitar la impugnación de la candidatura de Daniel Jadwe. Así que vamos a preguntarle a Bruneta. O sea, no me cositas más trajiste reemplazo respecto a eso. Chijón, me trajiste porque soy yo. No, Mira qué de lindo. repente las casualidades, Por fin. las casualidades de la vida, las casualidades de la vida permiten estas cosas. Por fin llegó porque era el mismo. Claro. Oye, No soy una simple galleta. Comencemos con la crisis de la jaraneta. ¿Está en crisis la jaraneta al emparte, no? O sea, yo creo que está en una crisis muy profunda y yo lo vengo diciendo hace varios programas y en varios medios. Lleva más de 2 meses desde que fue electa con una mayoría importante dentro de una primaria con una participación bastante escueta, pero no ha logrado, 1, tener un programa, 2, no ha logrado tener ninguna persona seria, que pueda consensuar un plan frente a 2 problemas esenciales que tiene Chile hoy día: empleo y crecimiento económico, y por el otro lado, seguridad. No tiene nadie creíble. No hay ningún economista creíble del mundo de la concertación, que habían muchísimos, Hartos, pues. muchos. Incluso Alejandro Mico hizo una declaración que él iba a estar con Matei. Y claro. Entonces, primero tiene un problema de programa, después tiene un problema político gigantesco, porque es una candidata que ya demostró su absoluta capacidad de, 1, debatir, de ir a los lugares de debate. O sea, la foto de las sillas vacías de Nicare, la silla vacía de ella, más todos los candidatos, y una foto al lado con ella bailando, Es creo que es grotesca. la mejor y lo más decidor que yo he visto. Es grotesco. Es grotesco. O sea, que una candidata no pueda ir a debatir los temas que le preocupan a Chile en una campaña presidencial, porque a mí me dicen siempre que la campaña presidencial, no, que ella iba a ir a terreno. En terreno, un candidato presidencial se junta con 800 personas que lo van a aplaudir y que son el voto duro. Las campañas presidenciales se hacen por aire. Se hacen en los medios de comunicación, no se hacen haciendo un puerta a Redes puerta. sociales. Se puede, Claro. pero no. un candidato no tiene la capacidad de llegar a todo Chile. Solo agregarte una cosa. Marcel se fue. Se les fue. Entiendo de que había un ofrecimiento concreto por parte del comando de Jara de que Marcel, ministro de Boric, estuviera dispuesto a trabajar con ella. Y le dijo que no. Le dijo que no. O sea, ese es el nivel de descalabro. Y el descalabro, además, político, asumo a todo eso, el descalabro con una coalición que no, es que ya no es ni siquiera coalición, no se podría llamar coalición. O sea, tú conversas con la gente de la exconcertación, ha pasado ya en los programas, en amigos que de toda la vida, y no están dispuestos a votar por Janet Jara. O sea, están pensando o el nulo o el Matei y el voto útil. Sí, claro. Para la segunda vuelta. Oye, lo único, de acuerdo con lo que... yo creo que se ha ido instalando esa frase que la semana pasada me sonó Jimena Rincón. Que es la única que gana Que la única que le es capaz de ganar a Cast es Matei. Mira, ya vamos a hablar de eso porque Gabriel pone... Y le agrego un punto más A ver, político. ¿Ya? O sea, ya a que más encima no tiene coalición, ya más encima Carmona hace lo que quiere con ella,
que yo creo que es una demostración del Comité Central del Partido Comunista hace unas semanas atrás, donde decidieron tirarle la cadena y preocuparse Sí, de la parlamentaria, que es un hecho ya indesmentible. Ujú. Yo creo que aparte de eso, tiene un problema político donde finalmente la candidata es insustancial, pero además tiene el problema que incluso le instalan candidatos como Jadwe y no es capaz ni siquiera de gobernar aquello. Entonces uno ya se pregunta, si no tiene capacidad para combatir el tema de seguridad, si no tiene capacidad para generar crecimiento con gente que sepa, si no tiene programa, si no va a debatir, y por último, si no puede instalar ni siquiera a sus candidatos y el Partido Comunista le da órdenes con Carmona, perdónenme, pero eso no puede ser un presidente de la República. Mira, si uno se pone a pensar el por qué Jara se está ausentando de los debates, esto es claramente una cuestión estratégica. Aquí yo esto se lo achaco a Darío Quiroga, que es el del comando estratégico de Jara, Ujú. porque a partir de los errores que tuvo Jara en diferentes debates, las contradicciones, las equivocaciones, mejor que se quede callada y que no las cometa. Pero yo creo que también tiene que ver con el trasfondo de lo que dice Gabriel, porque es una candidata que todavía no tiene claro qué es lo que va a hacer, ¿Qué es lo cuál que es tiene su que decir? programa y qué es lo que tiene que decir. Claro. El problema es que pasan los días y se va instalando la imagen de la ausencia de los debates versus bailando chamamé en Punta Arena, bailando afro en Narica. Es una candidata que no habla, que no está haciendo noticia por sus propuestas. Entonces, es una candidata que lentamente comienza a mostrar una fragilidad de contenido y de liderazgo, ¿Mm? que es un poco lo que dice Gabriel. La base votante de Jara está todavía ahí en la duda de, bueno, ¿nos metemos, no nos metemos? ¿Qué hacemos? Digamos. Mira, hay un tema en eso, yo lo conversé con expertos de comunicación de izquierda durante la semana, y me decían de que, bueno, un poco casi jactanciosamente, digamos, no, compadre, pero no te preocupes, un baile de Jara es equivalente a 40 debates. Y no, pues a ver, está bien que yo creo que está cometiendo un error grave en eso, porque normalmente la gente termina votando por liderazgo, por gente que asume posiciones de liderazgo. Capacidad de Claro, resolución de problemas. Yo creo que puede ser que la semana pasada lo hayamos comentado, el paralelo de Jara imposibilitada de poder bajar a Jadwe, que era lo que correspondía, después vamos a hablar de eso. Pero en paralelo, Pablo Herrera contando públicamente de que eventualmente corrió riesgo por parte de Renovación Nacional, en una parte de Renovación Nacional trató de no llevarlo como candidato, y el telefonazo de Evelyn Matei resolvió el problema. O sea, cuando tú necesitas mostrar liderazgo, lo tienes. Claramente el problema de Jara es que no es capaz de ordenar sus cuadros porque ya no tiene liderazgo interno. Pensemos un poco en la lógica del Partido Comunista. El Partido Comunista, digamos, la comisión política del Partido Comunista, que es muy clave para estos efectos, tiene mayoría de Carmona. Y es la comisión política tirada hacia la izquierda. Digamos. Ahí las Vallejo, las Cariola, las Jara son minoría. Y son minoría porque efectivamente no tienen poder interno. La proporción creo que es 70-30. Es grotesca. Lo anómalo, lo Claro. extraño, es que Jara haya podido ganar la primaria pese a su propio partido. Ahora mira, puede ser que un baile de Jara pueda costar un par de debates, pero la gente espera lo que no es a ver, para que la gente entienda en la casa, no es el debate. Ninguno de nosotros ve el debate Claro. completo, pero es lo que es resultado del debate. Uno, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la opinión pública, en los diarios, que empieza a permear. Eso es evidente. Si una candidata no dice nada, tiene un problema de fragilidad brutal. Y no es porque uno no vaya a votar por ella. O sea, aquí hay un problema de fragilidad total. Yo nunca había visto un candidato del mundo de la izquierda y de la centroizquierda que fuera tan frágil. Ni siquiera Alejandro Guillé. Ni siquiera. O sea, ese es el nivel. Y además, una cosa que decía Marcelo, la fragilidad tiene que ver con que cuando tú no tienes un programa entre dos proyectos tan distintos como una socialdemocracia liberal o una socialdemocracia a secas versus un partido comunista cubano anclado en el marxismo-leninismo, el problema es que los que están en la socialdemocracia no se van a subir nunca, porque Claro. no saben a qué se van a subir. Claro. Las jaranetas no saben si va a llegar a puerto, no saben con qué va a llegar a puerto. Entonces, tú no le puedes dar un cheque en blanco a una candidata como Janet Jara. Solo un alcance. Lo que tenía la concertación durante mucha parte de su gobierno, y tú lo sabes mucho mejor que yo, es que tenían un elemento unificador. Pinochet. Claro. Estaba. O sea, tú tenías algo O sea, ahí. el nacimiento Entonces, de la concertación es a partir claro, del proceso. Entonces, cuando tú tienes, plebiscitario cuando tú tienes 78. alguna discusión interna, por último te acuerdas de que lo que te une es más fuerte que lo que te divide. Claro. Entonces la pregunta para el comando de Jara,
¿Qué es lo que los une? Aparte de la necesidad del poder, aparte de la pega, digamos, Es que eso es 3 millones y suficiente, medio. Marcelo. No, Sí, pero la eso es necesidad. suficiente, pero eso es Es suficiente suficiente para los que están adentro. Claro, No para el votante que requiere Jara crecer. claro, pues. Ahora, Jara perdió una oportunidad esta semana porque el debate de Asimet del Asimet. día de ayer, El de la silla vacía. exacto, el de la no fue el de la silla vacía, fue No, Icare fue el de la el silla de Icare fue, Claro. bueno, pero en realidad perdió dos oportunidades, porque el de Icare, el de la silla vacía, y el de Asimet, que fue ayer donde la silla no estaba vacía, pero no estaba, era un debate netamente de corte económico. Y en el tema económico, Además, perdona, José Antonio Cast hasta canchero le dijo que mandara a alguien a debatir. que mandara a Francisco que Vidal, mandara- digamos. Cuando Vidal. empieza a pasar que te empiezan a decir mándate a Francisco Vidal Es porque- como el Joker de la cuestión. Claro, no, pero mira, insisto, deja pasar una oportunidad porque justamente esta semana, si hay algo que se instaló, fue el tema del debate por el tema de las pensiones, a partir de Sí. la propuesta de CAS, del Chavo Préstamo y todo eso. Y yo, la única cuña que yo le vi a Janet Jara defendiendo la reforma de pensiones que ella empuja y ella impulsa con Marcel fue una cuña de 1 minuto y medio que vi en redes sociales. No la vi, perdió una oportunidad de haber tenido una amplificación más grande para haber defendido lo que la instala a ella como candidata a la pero presidencia de es la que, República. es que instaló algo y defendió algo en lo que no cree. Po. Si el problema es que la jaraneta va por el otro lado. ¿Ah? Entonces, cuando la jaraneta está controlada y sentado en el volante de la jaraneta Lautaro Carmona, La cosa es cambia. evidente que va hacia el otro lado. O sea, Mira, Rodrigo Galilea instaló una cosa muy interesante el otro día, dentro de las cosas que dijo, digamos, que instaló una muy interesante respecto de cuál había sido el rol que le había tocado Jara en la negociación del acuerdo de pensiones. Claro. Y que finalmente en muchas oportunidades Marcel era quien dirigía el acuerdo y que ella salía de la sala para no seguir generando. Entonces ahí cabe una pregunta que hacerle, que digamos, si nuestros perspicaces periodistas fueran capaces de apuntalarla, tendrían que preguntarle directamente, a ver, ¿quién es usted? ¿Qué cree usted? ¿Usted es ¿quién es esto? usted como el programa de Don Francisco? Claro, ¿usted es esto? ¿Usted le realmente, cayó el digamos, carnet, sí. Lo que decía una vida atrás, digamos. era el de Alejandro. ¿Y usted qué le dijo? No, peor, era peor. Era que- Enrique Bravo Menadiera, ¿quién No, soy yo? Así se ese- llama el programa. ese fue una vida antes que yo. No, Ya. no, Pero pero ¿quién es la usted? referencia Sí. tuya es. ¿Y usted qué le dijo que era igualito a? Sí, es una cosa muy graciosa. A ver, el debate de pensiones quedó ahí dando vueltas y girando y todo eso. ¿Cómo está, rector? Estoy viendo acá a un muy Doctores. buen amigo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es televisión en vivo, Sí, ¿cierto? claro, No nos compliquemos Esto la no es vida. malo, otra vez Está la llegué corriendo. Marlene acá, Esto no es martes 13. Esto no es martes 13 en ningún Claro. caso. No está Gonzalo No Beltrán. está Raúl Mata. No está Gonzalo tampoco, Beltrán. por el contrario. digamos. Te faltaría una voz y un gato. No, Raúl Mata es el mejor El conductor único. de la historia de la televisión chilena. Bueno, Paz descanse. Sí. exactamente. Lo que yo les decía respecto del tema del debate económico, lo pierde precisamente, pierde esa oportunidad, pierde la posibilidad de instalarse y nuevamente aparece la bendita figura de Lautaro Carmona, porque Carmona es el Pero si factor, Carmona es la es- piedra en el zapato. Pero si en Entonces, el poder, cuando el poder se vacía, el poder se llena, es como un líquido. Pero, a ver, Entonces aparece Carmona cuando pero ya no está. quiero entender, ¿cuál es el rol de Lautaro Carmona en esto? ¿Qué está buscando Lautaro Carmona en algo que a todas luces todo el mundo le fue a decir, oye, ¿sabes que estáis saboteando la El candidatura? Partido de la- es que ¿Qué es lo simple, que el busca Carmona? Partido Comunista no está pensando en la próxima. Es un poquito la lógica de Churchill. No están pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Por lo tanto, para ellos, Jara es una derrota política. Porque tener que transar respecto a su declaración de principios, que, paréntesis, cuando uno se mete en la página del Partido Comunista, se Está encuentra que. caída. ¿Ah? Está caída. No, la declaración de no. principio. no, Yo no. lo traemos- La declaración sí, sí. Es que ahora la tienen caída. La página del partido está funcionando, Sí. pero la declaración de principio está caída. Pero en los estatutos se declaran ellos como un partido de carácter Sí. marxista-leninista. Entonces, eso es Carmona, marxismo-leninismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene cuál es el problema con Jara? Jara representa una especie de forma de renovación de cuadros. Entonces, claramente, Ya, esto es como la primavera de Praga, po. Le van a tirar los si gana Jara la presidencia de la República, sería el presidente del Partido Comunista más exitoso desde, no sé, desde Lenin. Espérate. ¿Te Lo que fijas? pasa es que aquí Perder pasa- para ganarse, Es Marto. que yo, O ganar para yo perder. concuerdo con Marcelo. El Partido Comunista Chileno, y Marcelo dio un muy buen ejemplo, les van a tirar los tanques en la primavera de Praga, porque eso va a pasar. O sea, la imagen es que el Partido Comunista del 67 apoyó Los tanques en Praga. el tanque en Praga. Sí, po, sí, o sea, sí. entonces, cuando Marcelo lo dice en sentido figurado, Es bien real. es ¿no? bien real. Y yo creo que lo que busca también, yo creo que busca una nueva generación, Lautaro Carmona, pero lo que busca también es mantener su electorado Sí, pues. para la parlamentaria.
El Partido Comunista en Chile Pero marca ¿quién un puede amenazar el 8%. voto del Partido Sí, pero, Comunista? no. Pero lo que pasa es Gabriel? que cuando tú tienes un 8% que vota por el Partido Comunista y ve una candidata que juega un juego que al Partido Comunista no le gusta y del cual el Partido Comunista históricamente nunca ha estado. El Partido Comunista tiene una juventud grande y también tiene cuadros muy mayores. Sí. Entonces, esos cuadros que son más radicalizados no les gusta esta candidata y por eso están apuntando a la parlamentaria y saben que es una candidata que no tiene posibilidades. Una candidata que hoy día muestra en cualquier encuesta entre 20 y 30%. Es un desastre para la izquierda. O sea, Sí. ningún candidato desde Patricio Aylwin en adelante mostró esa fragilidad en encuestas. Jamás. Jamás. O sea, a ver, todos decíamos que el tope por abajo de la derecha en todas las elecciones era un 44, Claro. que fue el El 44 voto de del Pinochet. sí. Claro, Fue el Pinochet. del sí. Pero bueno, las cosas han cambiado bastante. Pero yo creo que ella tiene un techo que ya tocó y y con todos estos errores solo puede caer. Es una cosa bien Es compleja. bien dramático para ellos. Y porque queda mucho rato. Además, o sea, en 3 meses puede pasar cualquier cosa. Y además, bueno, lo que pasa es que Jara representa para el Partido Comunista una amenaza, porque el Partido Comunista sigue siendo el mismo Partido Comunista de siempre, no solamente el de los tanques de Praga, sino que también el Partido Comunista que validó a Maduro. Sí. O sea, hoy día con toda la crisis, con todos los submarinos que están hoy día cerca de Venezuela, hay que recordar que finalmente fue el Partido Comunista chileno el que terminó diciendo por medio de su vocero Juan Andrés Lagos todos lo conocemos, probablemente de una institución dentro del Partido Comunista, y él terminó diciendo que las elecciones en Venezuela fueron elecciones validadas. Sí, es una. O sea, es el único en el Bueno, mundo que ha es hecho uno de eso. los tantos problemas que tiene el programa de Jara, que no tiene, por ejemplo, el tema internacional bien No tiene- digerido. Si no tiene No cómo- tiene. Pero si cómo va a José tenerlo. Miguel Insulza fue muy claro en eso. Pero Soledad Alvear también lo hizo. claro, hay otra, pero insisto, la otra piedra en el zapato de la campaña de Jara, porque, Sí. insisto, Gabriel lo expone muy bien, tiene problemas para definir qué es lo que quiere hacer, tiene problemas de liderazgo, eso rebota en temas de credibilidad, no está haciendo noticia por sus propuestas, no está presente en los debates, y está lo de Jadwe, lo de Daniel Lo de Jadwe. Daniel Jadwe. Lo de Jadwe, que No, lo de Jadwe el mismo es brutal. Carmona dijo, yo no sé qué tanto dicen si Jara y Jadwe forman parte del mismo partido. Difícilmente puede empezar de una manera diferente. Y tiene razón. No debería Yo ser creo- así. Claro, yo creo que tiene razón. Pero el hecho que. O sea, para los comunistas no debería ser así. Bueno, pero. En los partidos democráticos bueno, hay claro, diferencias. pero ahí nos está- agarramos todos los días, Pero digamos. también Gabriel. está él, entre comillas, lo digo con todo respeto, el lastre Jadwe, porque Jadwe termina convirtiéndose en un problema, en una piedra en el zapato, algo que al socialismo democrático no le gusta, que le incomoda cada vez que se lo preguntan. Y ya que tengo el protagonista de la situación de Daniel Jadwe y de la impugnación de su candidatura, quiero preguntarte más o menos cómo es el escenario que tiene Jadwe de aquí en adelante, el escenario procesal de Sí. su caso, pero el que te involucra directamente, Sí, claro. qué es lo que va a pasar con él desde el punto de vista electoral. A ver, yo creo que si yo hubiera sido asesor del Partido Comunista, que por cierto no lo soy ni lo seré, yo les habría recomendado por ningún motivo llevar a Jadwe. Porque a diferencia de lo que pasa con Iracy Hasler, a quien estamos impugnando también por eventuales notales, abandono de deber y falta de la probidad, ella podía inscribirse, probablemente gane su elección, y va a poder ser reemplazada posteriormente por un diputado comunista. Si es que algo Si pasa. es que algo pasara. Claro, si finalmente la el Tribunal condena. Calificador de Elecciones, como uno espera, finalmente termine fallando, digamos. Esto, perdona, para explicárselo bien a la gente, esto es en virtud de que los delitos que eventualmente se les Sí. imputan, tanto a Jadwe como a Hasler, ¿Sí? tienen una penalidad que es superior a los 3 años y un día, que es la pena efectiva, y eso eventualmente podría afectar la ciudadanía, el ejercicio de derechos políticos. Es que en el caso de Hasler es un pelo distinto, perdón, a lo mejor me metí en una cosa que es media confusa. Pero el caso de Hasler tiene una peculiaridad. Ella no está siendo acusada penalmente hoy, sino que el Tribunal Electoral Regional Metropolitano está llevándole una causa, está impugnándole su condición de alcaldesa. Entonces, hay un notable abandono, así como cuando uno echa a un alcalde, digamos, porque está en notable abandono de deber o falta la probidad, acá se le está solicitando su inhabilidad por 5 años. Ya. Eso pasa en el caso de Hasler. Perfecto. Y si el Que es Tribunal, distinto. y si el Que es tribunal distinto. Electoral, el Tribunal Calificador considera que efectivamente esta cuestión queda aquí, digamos, Si Hasler se electa, ella se eventualmente electa, la reemplaza un militante. la reemplazaría una Pero el militante caso o un de- militante del el caso Partido de Jadwe es Comunista. peor, Ya. porque Jadwe no tiene hoy día requisitos de electibilidad. Así es. Por lo tanto, cuando se presenta, probablemente el CERVEL va a tener que hacer la pega, va a tener que decir en algún minuto este señor no puede ser candidato. No lo había hecho por una razón simple, porque los antecedentes de la acusación llegaron un par de días tarde respecto del cierre del padrón electoral. Para que lo expliquemos en simple, para no confundir a nuestros espectadores.
El padrón electoral es algo que el CERVEL cierra en algún minuto y lo hace sobre la base de los antecedentes que tienen. Y las personas que están condenadas no podrían estar dentro del padrón electoral. Sin embargo, por Condenada con claro, una pena sobre 3 años. sobre 3 años y un día y que por lo tanto tienen derechos cívicos. Pero con los acusados en situaciones similares también ocurre lo mismo. El artículo 16 de la Constitución, en el inciso segundo, señala de que no solamente un condenado puede ser inhabilitado y perder su derecho a sufragio y por lo tanto también el derecho a ser elegido, sino también aquella persona que se encuentra acusada. Y ya hay una acusación fiscal. Y ya existe una acusación por parte del Ministerio Público. Que llegó después. Exacto, y llegó un par de días después. Entonces, para efectos del CERVEL, ellos no tenían antecedentes para poder decir, saquémoslo del padrón electoral. ¿Y qué es lo que hicimos ayer? Lo que hicimos ayer, digamos, a minutos de vencer el plazo, fue presentar una impugnación al Tribunal Electoral diciendo, señores, este señor no puede ser candidato porque no cumple con los requisitos de electibilidad. ¿Y qué es lo que hizo el tribunal? No solamente concedió la admisibilidad, esto se los cuento, no ha salido en ninguna parte, no solamente concedió la admisibilidad, sino que además ofició al Servicio Electoral para que le diga cuál es la situación actual de Jadwe, pero también al Ministerio Público, Claro. para que el Ministerio Público diga si efectivamente este señor está acusado o no está acusado. La acusación fiscal finalmente es la presentación que hace el fiscal pidiéndole al tribunal una condena determinada. Así es. O sea, aquí, y además son 4 delitos muy graves, no me acuerdo la cantidad de años. Son como 18. 18 años. Sí. Y son 3 o 4 delitos muy, muy graves. Falsificación de instrumento público, Así cohecho, no recuerdo los demás, pero es muy, muy, muy decidor. Entonces, es un documento formal donde el acusado queda acusado. Ya hay una acusación por parte del Ministerio Público. Dejaste de estar formalizado. Dejaste de estar formalizado, que tú eres inocente completamente. Ahora, siendo acusado también eres inocente mientras el tribunal no se pronuncie. Exacto. Pero la acusación te inhabilita de Para acuerdo a la que- Constitución. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que vienen? Él va a tener que defenderse en el Tribunal Electoral respecto a esta acusación. Claro. Y va a tener que plantear, oiga, Y no, se presenta ante el Tribunal Electoral Metropolitano y con apelación al Tribunal al calificador de mire, no les voy a hacer la pega y no les voy a decir qué es lo que deberían hacer, digamos. Pero básicamente lo que debería ocurrir es más o menos ese trayecto. Ese camino. Y ese trayecto es básicamente, digamos, algo que va a tomarse un tiempo. O sea, esto no va a ser automático. El Tribunal No. Electoral no se va a demorar 2 días en rechazar. Ya, o sea, en acoger. Jadwe va a tener que hacer campaña igual. O sea, va a estar haciendo campaña. Tiene que hacer, O sea, o sea, dentro de lo que pueda, digamos. No, O sea, el Tribunal yo- Electoral Metropolitano tendrá que en su momento fundar una sentencia lo suficiente como para que sea apelada por Jadwe o el Partido Comunista, Ujú. y en ese momento va a ir al Tribunal Calificador de Elecciones, que tiene en este momento también otras muchas impugnaciones, porque están ocurriendo otras muchas impugnaciones Mira, también. solo como anécdota. El Tribunal Calificador de Elecciones durante el año 2025 tiene 1.900 causas. Por lo tanto, si bien es cierto, le van a tratar de dar celeridad a esto, porque los procesos electorales son rápidos, es imposible que no se puedan hacer cargo de la carga de trabajo que tiene el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, lo más probable es que Jadwe siga haciendo campaña. Yo no sé cuál es Y vamos a ver, perdón, para efectos también de lo que va a ocurrir en la propia campaña, ¿Sí? vamos a ver al Partido Comunista haciendo todo lo posible para defenderlo legalmente. No, y a Jadwe hablando todas las brutalidades supuesto. que puede hablar contra Janet Jara. O sea, vamos a ver. Va a hablar contra Jara, va a decir que tuvo una confabulación de la derecha, que va a darse todo el discurso tradicional que nosotros le conocemos a Jadwe. Ahora, ¿dónde está el problema para esto? El problema está en que cada cosa que Jadwe diga por escrito en un tribunal es una cosa pública y es algo que vamos a saber todos. Por lo tanto, las defensas que ellos hagan, que curiosamente pueden ser las mismas defensas o ironía que tuvo que hacer en su oportunidad Luis Plaza, la misma defensa que tuvo que hacer Marco Enrique Ominami, personajes a los cuales Jadwe ha criticado profusamente, lo van a llevar a una situación compleja. Va a tener que darse vuelta explicando aquello que no quería explicar. Pero yo creo que es un error profuso del Partido Comunista haberlo llevado, porque no deberían haberlo llevado. Porque es un flanco permanente para la campaña de Jara en el transcurso del proceso. Pero además porque probablemente, no lo digo porque sea yo el abogado, lo diría desde afuera, lo más probable es que no les vaya bien. Sí, exactamente. Pero Eso no también lo atestiguo como Claro. profesional del Tú, derecho. tú también conoces estos temas, digamos, es muy Sí, probable que no muy les vaya probable bien. que no les vaya bien. Sí, bueno, Ahora, lo complejo sería que fuera electo, Claro. porque llegando la inhabilitación en una sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, inmediatamente cesan su cargo. Yo te puedo contar un pero, poco. eh, sí. pero, 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 Pero el ahí Partido no es Comunista reemplazable. podría designar Claro. al No, entonces están buscando eso. Ojo, De hecho, hay una jurisprudencia reciente del Tribunal Calificador de Elecciones, en el caso de la elección del alcalde de Ñiquén,
que perdió sus derechos, porque una razón X, digamos, él fue sancionado por un sumario que lo inhabilitó por 5 años, ganó la elección y el tribunal calificador le dijo, ¿sabe qué más, señor? Usted no jura. Usted no puede jurar todavía, mientras no terminemos el juicio. Terminó el juicio, declararon que efectivamente no correspondía que él asumiera y terminó asumiendo la segunda mayoría. Sí, puede ocurrir. O sea, esto es... Bueno, hemos visto el diagnóstico del oficialismo, de lo que ha sido la semana del oficialismo. De que a la vuelta vamos a hablar de lo que está pasando al otro lado. No sin antes contarte que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales, por supuesto, y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo a esta hora la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Marcelo Brunet. Cariños al gran Chijón Ley, para que la próxima semana esté en condiciones de... Para que tengamos esa salud. Exactamente. Para que tengamos esa voz grave como corresponde. Ronquito al emparto hoy día. Anda medio... Todo el mundo anda medio Sí, bueno, resfriado, la verdad. Esta semana en la oposición ha sido la semana de los descuelgues. Fundamentalmente en el Comando Matei. Salió Germán Codina, Bernardo Fonten. En las últimas horas saltó Rodrigo Álvarez, ex ministro de Sebastián Piñera. Sí. Se habla que la próxima semana va a haber una reunión de Magdalena Piñera con ex colaboradores un poco para frenar el tema. Pero fíjate que Los dichos de Jaime Mañalich son bien fuertes. Mañana les dice cualquiera... O sea, que se salga, mata o revienta el, o sea, eso no es el legado del presidente Piñera. que pone en jaque la herencia de Piñera. Pero fíjense que venía en el auto para acá y llegué a una conclusión bien interesante que yo creo que es un debate que no se ha visto. Todavía como que no se ha mostrado lo suficientemente bien este ángulo, pero yo creo que si bien ha sido una buena noticia para el comando de Kast haber sumado estas 3 figuras, también estaba Jorge Atton y otras que fue intendente de la Araucanía, en fin, gente que se ha ido pasando desde Chile Vamos al comando de Kast. Fíjate que hay un detalle que es bien relevante que no está arriba de la mesa todavía en la discusión. Y es que este goteo a goteo, que yo creo que lo están haciendo básicamente para mostrar la fragilidad de Matei, No, sí, y comunicacionalmente les sirve, demostrando... claro, pero hay una cosa que ha quedado en evidencia, que Kast no tiene equipos propios. No, pues. Kast no tiene equipos propios y que los equipos los tiene Matei. Claro. Es decir, para ponerlo en simple, si entra a gobernar mañana Matei, Matei puede hacerlo desde el minuto 1, sin preocuparse de las minucias reglamentarias, que hay que acostumbrarse al cargo, no. Minuto 1. Kast los tiene alguna gente que tiene la experiencia de haber trabajado en los gobiernos de Piñera. ¿Los tiene todos? No los tiene todos. Kast puede gobernar desde el minuto 1 con gente con experiencia, sí, si toma los equipos de Matei. Yo creo que ese tema es un flanco que a republicanos le hace mucho ruido. Sí. Y es algo, insisto, que todavía ese debate no está arriba de la mesa, pero yo creo que muestra el primer flanco débil de republicanos, que en el fondo ellos tienen que nutrirse de la experiencia de la gente de Chile Vamos para eventualmente poder entrar a gobernar desde el minuto 1. A ver, yo distinguiría esto en 2 cosas. Primero, la mayoría de estas, comillas, fugas, que en realidad no son tales, es gente que siempre ha estado, en su mayoría, en el entorno de Kast. Rodrigo Álvarez, por ejemplo, amigo de él, amigos, digamos, compañeros de universidad en la Católica. Así es. Probablemente Marcela Cubillos tarde o temprano va a terminar haciendo lo mismo. Marco Antonio González ya está adentro, digamos, Carlos Frontaura está allá adentro. Todo Pero este Carlos núcleo- además representó Sí, a republicanos claro, ya. en la convención, claro. En la Pero todo convención. este lote, al final, es la Fundación Jaime Guzmán, que es como el área más conservadora dentro del conservadurismo de la UDI. O sea, podremos pensar que republicanos básicamente lo que está haciendo es, el trabajo que ha venido a hacer es ir acorralando a la UDI. Claro. Acorralando a la UDI y nutriéndose de la experiencia, los años de la UDI. Yo conozco ese mundo desde adentro, yo fui alumno de la Católica, Gonzalo Rojas me hizo clase, tengo claro más o menos cómo funcionan estas redes. Ajá. Y finalmente lo que está haciendo es atraer a los suyos, finalmente. Sí. Álvaro Cruzat, por ejemplo, un cabro de Fundación Jaime Guzmán, digamos. Todo este lote, digamos, básicamente son los mismos. Entonces no hay mucha novedad. O sea, donde hay novedad... O sea, no hay mucha extrañeza No, que claro. ocurra. A ver,
Hay algunos casos particulares. El caso Codina, por ejemplo, es un caso que su alejamiento dice más bien, digamos, probablemente con una disputa interna que tiene con los Osandón, digamos, donde él es alcalde. El caso Fontaine, probablemente yo creo que el tema AFP, en algún minuto, desde el tema pensiones, generó un ruido y alguna tensión, y bueno, y hoy día su hijo es candidato a diputado por republicano. Ese es un tema. Yo creo que esto como de sangre no es tal, digamos, la verdad. La inmensa mayoría de las bases de la UDI, Renovación Nacional y de los partidos de centro están, por supuesto, digamos, apoyando a Evelyn Matei. Pero hay un segundo tema en esto, que también es interesante. ¿Cuál es realmente el equipo de trabajo con el cual cuenta José Antonio Cast hoy día? ¿Vamos a tener, no sé, pues Vanessa Kaiser de ministra del Interior? ¿Vamos a tener a Teresa Marino hecha a cargo de digamos, de las coordinaciones legislativas con el Congreso? Porque claro, nos dicen de que ellos tienen gente que están preparados y nos tratan de mostrar rostros, digamos, pero la verdad de las cosas, los rostros de verdad son un poquito como Alf, los tienen un poquito ocultos. Mira, que en el fondo esto también me lleva un poquitito a entender lo que dijo Rodrigo Galilea el domingo en Mesa Central, que generó mucha polémica, salió Mario Desbordes a decir que no estaba de acuerdo, cuando Galilea pone en jaque el tema de los equipos. En el fondo, los equipos que tienen la experiencia están detrás de Matei, y si gana Kast tendrá que gobernar con sus aliados naturales, que son el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Y está bien, digamos. Y a mí me parece que tiene toda la lógica del mundo. Pero esa frase que generó mucha polémica, mucha rispidez dentro de Renovación Nacional, a lo mejor Galilea la pone adelante con ese objetivo. En el fondo, ¿sabes qué? Los equipos que están para gobernar desde el minuto 1 los tiene Evelyn Matei y no los tiene Kast. Entonces yo creo que el debate respecto de los equipos de trabajo para empujar un gobierno, insisto, si bien no está arriba de la mesa, no es uno de los primeros temas, yo creo que en esta disputa Kast-Matei, yo creo que va a empezar a tomar fuerza, Gabriel. No sé si te da esa impresión. Lo que pasa es que, a ver, para quienes tenemos experiencia en el gobierno central, sabemos que gobernar es algo extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Ya lo aprendió este gobierno. Lo aprendió, o sea, es cosa de ver este gobierno. Entonces, y requiere de acuerdo, de gobernabilidad, de capacidad de ordenar coaliciones, de ordenar al Congreso, pero además requiere de una cosa que este gobierno no ha podido hacer en ya los 4 años, que es administrar. Y administrar el Estado requiere que tú tengas gente que sepa administrarlo desde el momento 1 y que tenga la experiencia de haberlo hecho. O sea, yo creo que el presidente Piñera lo entendió muy bien entre su primera y su segunda presidencia, porque en su primera presidencia puso ministros de mayor edad y puso subsecretarios que después pasaron a ser ministros en su segunda presidencia. Pero hubo un momento sí que Piñera tuvo que recurrir a la experiencia de Longueira, de Matei, de Alamán, claro, que estaban en el Congreso. Pero por lo mismo. O sea, lo que te quiero decir... ¿Perdón, quién, Fran? Gente de la concertación. Bueno, sí, claro. No, hoy día Matei cuenta con esa gente. Por supuesto. Pero Piñera en su momento tuvo que recurrir a sus cuadros políticos, digamos, que estaban en el Congreso. A ver, yo puedo hablarte desde el centro. Lo que está ocurriendo en el centro, en Demócratas y en Amarillo, existe un absoluto convencimiento y están todas las bases trabajando en ello a lo largo de todo Chile. Nosotros somos un partido nacional que tiene una buena expectativa en encuestas. Las encuestas que han salido está de la media hacia arriba, con una intención de voto del Parlamento del 10%. Yo te diría que ahí hay convencimiento absoluto que Evelyn Matei es nuestra candidata, y básicamente porque aquí se acabó el límite adversarial de 1988. Se lo contesté a Carlos Peña en el Mercurio, que sacó una columna bastante insolente, diría yo, ¿no? Porque eso desconoce lo que ha ocurrido desde 2019 en adelante. Entonces, quienes eran adversarios políticos no tienen hoy día tanta diferencia frente a las puntas que pretenden gobernar. Pero a mí hay un hecho de la causa donde creo que es como un prediagnóstico de una enfermedad. El primer proceso constituyente fracasó por las locuras, pero las locuras desde el Partido Socialista a la izquierda más radicalizada. Sí. La concertación, la exconcertación prácticamente no tenía, salvo en el Partido Socialista. Estaba Fachaín. Era el único. Estaba Felipe Arboe. Sí. Estaba Renato Garín, que uno podría, pero medio a medio, y sería todo, muchas gracias. Sí, claro. Entonces, lo que ocurrió es que ese primer proceso constituyente fracasa por un trabajo de mucha desvarío de la ultraizquierda. Pero cuando fuimos al segundo proceso constituyente,
podemos discutir 1000 horas si era necesario, si no era necesario, si era conveniente. Después de la guerra son todos generales. Yo me acuerdo que hubo una promesa, rechaza por una mejor, y era una promesa y era una promesa de campaña y buen que se cumplió, punto, por más hay que un- mucha gente diga, no, que no preguntaron. Y Bueno, eso permitió que mucha gente atravesara y fuera capaz de votar Sí, pues, rechazo. claro. Porque hay gente que se le olvida ese cuento. Solo en paréntesis, a propósito de gente que se lo olvida, yo he escuchado en los últimos días mucha gente de derecha. Ah, pero es que bajaron los quórums de la Constitución y no, eso es una traición a la patria haber bajado los quórums de la Constitución. Bueno, pues era parte de lo que de lo que los conversamos. quórum, los quórum, el trabajo Y los que quórum no se cambian solos. se bajaron, Digamos, un acuerdo pero político. los quórum se bajaron a 4/7 porque al frente tenías la constitución de la convención, O la posibilidad de hacer o la posibilidad de hacer, que era, en el fondo se puso arriba de la mesa, que era mucho más fácil modificar la constitución actual que modificar la constitución que déjame- se había propuesto. Déjame Oye, volver perdón, al sí. problema de la preenfermedad. la Así preenfermedad, como sí. la izquierda tuvo su problema, después, a ver, no discutamos el interín, si es que el quórum, si era necesario un plebiscito. Mostremos las cosas como realmente fueron, o sea, facts, hechos, realidades. Fuimos a un segundo proceso constitucional que tenía una gran gracia, que era que había expertos que redactaban un texto y en esa instancia, esos expertos llegaron a un texto por unanimidad, desde el Partido Comunista hasta republicanos inclusive. lo que podría haber sido suficiente. Pero después había un Consejo Constitucional electo, donde republicanos sacó una gran mayoría, 35% de los votos. 35%. La Y mayoría no- republicana. Y no fueron capaces, y ahí yo creo que José Antonio Kast tiene un problema de demostración de falta de gobernabilidad, que hay que luz roja o luz amarilla, Ujú. de decir, saben que el texto va a quedar más o menos igual para que sea aprobado por una mayoría. Y por eso fue 55-45, la diferencia no fue tanta. Sí. Pero ahí hay un problema de gobernabilidad y se termina perdiendo ese proceso porque Republicanos se dedicó a poner cosas en la Constitución Ujú. que alejaban a la gran mayoría centrista moderada de este país. El tema del aborto, por Que ejemplo. el tema del aborto, estaba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que ambas puntas de la política han demostrado falta de gobernabilidad en momentos clave. Y eso es preocupante cuando ambas puntas tienen a los candidatos punteros. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, yo creo que el gobierno que viene requiere, uno, de una experiencia desde el primer día. Segundo, de una cierta característica de gobierno de unidad nacional y de emergencia. ¿Ya? Y requiere de gente que tenga la experiencia, porque no se puede llegar hoy día A improvisar. con la crisis del crimen, con la crisis del empleo, no se puede llegar a improvisar. O sea, yo creo sí, por ejemplo, que se podría tener los equipos perfectos. Lo que sí tiene Kast son buenos equipos en materia de seguridad. Ahí tiene gente que sabe un poco más. En materia económica, Ojo que el problema también ha sido, el programa de casa en eso ha sido bien discutido también. Desde que son muchas ofertones, muchas ofertas más o menos fáciles. El tema de inmigración, por ejemplo, es un tema muy mal trabajado. Y yo creo que también hay un tema ahí. ¿Por qué? A ver, explícame. Yo creo de que hace falta una revisión del programa de CAS que en general tiende a ser más bien ofertones, sin mayor contenido y sin mayor base. o sea, por ejemplo, Jorge Quirós, el encargado económico, Claro. hace una declaración que es también una recomendación del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Qué es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo? Primero, ¿qué dice Evelyn Matei respecto del recorte presupuestario que se requiere en el país? Lo dice en febrero. Se dice son 6.000 millones de dólares en un periodo de 4 años. Periodo de 4 años. Porque si no, puede afectar también, eso también puede producir una afectación a finanzas públicas. ¿Qué dice Kast? ¿Qué dice Jorge Quirós? Esto en 6 meses. 18 meses. 18 meses. Eso es imposible técnicamente. Es muy complejo. Eso requiere, además de pasar por el Congreso, y requiere de una mayoría política muy grande para soportar un corte de esa naturaleza tan rápido. Ujú. Y además puede producir una afectación también a las finanzas públicas. Entonces, ojo con los ofertones. A ver, no voy a hablar de los ofertones Franco-Parisi. Ah, no. Porque decir una cárcel barco y va a poner a trabajar a ver, realmente pongámonos serios, de verdad. Estamos eligiendo un presidente de la República, no alguien que nos venga a ofrecer. O sea, la cárcel de los barcos es
señora, es una mentira. A mí me gustaba esa idea, yo me la imaginaba. No, era la como isla, sí, todo lo que tú quieras. Alcatraz, weón, a 150 millas. Pero lo weón. que uno puede decir hoy día es construir 5 o 6 cárceles de alta seguridad donde se segregue al crimen organizado, donde haya expulsiones masivas de quienes participen de esto. Ojalá, además, que Venezuela esté en otro momento. Va a haber además una conversación, si hay un presidente de derecha, que va a ser bien interesante, porque Bolivia va a tener presidente de derecha. Perú probablemente también. Los candidatos que hoy día en Perú puntean son más bien de la derecha. En Argentina tienes un candidato que está loco, pero es de derecha. De derecha. Paraguay también lo tiene. Sí. Ecuador lo tiene. Ujú. Y el próximo año Petro, al parecer, perdería contra un candidato. Contra Miguel Uribe, el padre Contra Miguel Uribe, padre de Miguel Uribe Turbay. Entonces, la configuración regional va a cambiar también. Y eso también le va a permitir más juego de pierna a un presidente. Pero a mí lo único que me preocupa aquí es, uno, los ofertones groseros. Porque, o sea, yo estuve en un programa donde Franco Parisi ofreció 5 megapuertos, uno hasta en Puerto Saavedra, que es técnicamente imposible Imposible, hacerlo. pues. ¿Pero cómo? Además, este país ni siquiera ha sido capaz de hacer el megapuerto San Antonio los últimos 15 años, y por lo tanto, digamos, y 5 carreteras que corrían a lo largo de Chile. Yo no sé por dónde. No hemos hablado de esto, es imposible. Es imposible. Yo trabajé en el Con suerte 4 años. podía hacer ramales, digamos. O sea, es técnicamente imposible. Además, si yo hiciera 5 megapuertos, lo único que produciría son elefantes blancos. Yo tengo que concentrarme en 2 grandes puertos en Chile. Que le compitan al Puerto que Perú, que le claro. compitan a A Chancay. Chancay. No más que eso. Pero también con un recorte de $6.000 millones, no podemos ir a prometer 5 megapuertos. No o puede. sea, seamos Ni realistas. ni por licitación ni por ningún lado. O sea, ni ¿Sabes por- qué me pasa un poco con Parisi? Un poco como... Todos vimos La Máscara, la película de Jim Carrey. Me pasa un poco que de repente como que Parisi se pone la máscara y empieza a prometer cuestiones. Como que se vuelve loco. O sea, se instala la máscara de candidato populista y empieza a proponer cosas. La última, uno de sus candidatos fue decir de que le iban a aumentar el presupuesto a Carabineros y iban a aumentar el sueldo, ojalá pudiera hacerse, digamos, le iban a triplicar el sueldo a Carabineros al triple, aumentar el sueldo al triple. Entonces, el problema es que tú empezás a preguntar, bueno, ¿y cómo van a hacer eso? No, es que Además vamos... necesitas 20.000 Claro, carabineros sí, más. es el tema de la campaña. Entonces, ahí viene la segunda pregunta. Bueno, ¿y cómo vas a financiar esto? No, es que vamos a echar gente. Espérate, ¿y a qué gente vas a echar? No, a todos los operadores políticos. Cuando hay un déficit en carabineros. Claro. Sí. ¿Y cómo va a estar gente? No, a todos los operadores mira, políticos. mira, Ya, ¿quién es un operador político? ¿Es el contratado honorario? ¿El contratado contrata? Mira, ¿A veces es lo que que estás hablando? Es que eso, no. es que eso, Marcelo, es una cosa que uno le... a ver, uno que... No sé, yo creo que... a uno le gustaría que las cosas fueran diferentes. Sí, a mí me pero gusta... gobernar requiere de realidad. Aquí es lo que voy. Es que a mí me encantaría que, por ejemplo, esa propuesta... Sí. Yo estoy de acuerdo que hay que sacarse encima funcionarios públicos. Estoy de acuerdo que hay que hacer eso. Totalmente Estoy de de acuerdo que hay que hacer acuerdo. eso. Estoy de acuerdo que hay que hacer. Entonces, muchos se quedan con la frase, hay que eliminar los funcionarios, pues, sacarlos, hay que disminuir la grasa del Estado. Y estamos todos de acuerdo. Sí, claro. Y es una linda frase para la galería. Sí. La Y la- segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo Entonces, no, pagas? hay que eliminar a los operadores políticos. ¿Y cómo ¿Están pagas? identificados los operadores políticos? Primero, ¿Quiénes son? Primero, ¿quiénes son? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a qué? ¿Vas a ¿Y cuando no, judicialicen? espérate. Vas a hacer Claro. 100.000 sumarios. Mira, Es que ¿Qué no, vas a- es que vas a ¿cómo va judicializar es que 100.000 ¿cómo va- casos? ¿Cómo va a destituir por sumario? Imposible, porque No, tendrían que cometer bueno, una falta grave a la Por autoridad. eso, Tendría que ¿cómo marcar- los vas a echar? Mira, lo que- Entonces, si no, si no tú hay lo que una puedas- descripción no, del Tú puedes cómo. sacarlos. Hay mucho titular y no hay Tú cómo. puedes sacarlos. Pero esto es gobernar la realidad. claro. No la promesa. Gobernar la realidad significa que gran parte de esa gente que tú vas a sacar va a judicializar su despido. ¿Y van a seguir ahí? La No, boca- y el Estado, van a seguir ahí muchos, Sí. y el Estado va a tener que hacerse carga, va a tener ¿Cargo que del hacer reemplazo? No, No solo eso. no solo eso, de las indemnizaciones. Bueno, ¿Y sabes Entonces, lo que- son millones de por dólares. eso. ¿Y sabes lo que significa eso? Pero esto no es Entonces, solamente... esto no es así como Es que no es yo llego solamente por el primer tema de los día- funcionarios públicos, es que es en toda la campaña. Sí, claro. O sea, ¿cómo voy a recortar tanta cantidad de plata en 18 meses? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer en 4 años. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Eso es lo que me hace falta. Me hace falta una bajada realista. Me encantaría que la gente entendiera eso, que la bajada debe ser realista, porque ¿qué es lo que termina por pasar? Como la gente se queda mayoritariamente con los titulares, porque la gente está enrabiada, porque la gente no quiere más guerra, la gente está hastiada de la política, la gente se queda con el titular Por ejemplo, más mira, rápidamente Por digerible. ejemplo, mira, yo fui en Demócrata con la Jimena Rincón los únicos que nos opusimos férreamente a la reforma previsional. Ujú.
Yo no creía en la reforma previsional y no creía, base por una serie de cosas, pero cuando dije no voy a creer en esta reforma de pensiones, fue cuando se votó en 2 días y el segundo día Mario Marcel llega al Senado, se le pide un informe sobre el impacto en el empleo que va a tener la reforma previsional, que lo estamos viendo ahora. Y Mario Marcel no tenía un informe que pudiera anticipar qué es lo que significaba esa decisión. Bueno, por esa razón y muchas más yo me opuse. Pero escucho a José Antonio Kast decir una cosa que me parece razonable desde el punto de lo que yo pensaba. El 1,5, volver a abrir la discusión del 1,5 y sacar la discusión y eliminar el 1,5. Pero escucho a la política real, la política real, que es la que plantea Briones, la política real te dice que tú sabes cómo entras con un proyecto eliminando el 1,5 al Congreso, pero puedes salir teniendo que prestarle al Estado un 3%, porque el Congreso hoy día es un Congreso que es tremendamente populista. Entonces, tú vuelves a abrir una discusión y puedes abrir 20 discusiones más, porque vas a tener que llevar de nuevo el proyecto al Congreso, los parlamentarios van a abrir de nuevo la discusión en otras cosas. Ya sabemos que los parlamentarios esto de la iniciativa de gasto les da exactamente lo mismo. Entonces, creo que hay falta de realidad de lo que realmente se puede hacer. Y eso produce una cosa, y perdonen que me alargue en esto, pero siento y percibo que candidatos como Boric, en su momento, y candidatos como José Antonio Kast pueden ser presidentes. Y Boric lo ha sido. Sí, claro. Pero el gran problema que tienen en sistemas distintos, uno con voto voluntario y el otro con voto obligatorio, el problema que tienen es que frente a este tipo de cosas pueden salir, pero pueden tener mucho voto prestado. O sea, yo voy y voto por uno de los dos Contra el otro. Claro. ¿Ok? Pero ese voto es un voto prestado. Y es un voto prestado también en el Congreso. Entonces eso no te asegura gobernabilidad. ¿Qué es lo que le pasó a Boric? Boric salió con mucho voto prestado. Mucho voto Por prestado. miedo a Kast. Por miedo a Kast. Y con ese voto prestado, Boric asume y a los meses su nivel de aprobación había caído a los mínimos históricos. Mira, me quedan 4 minutos y como el rótulo de este programa es si vuelve la segunda, o sea, si reaparece y si revive la segunda vuelta germano-alemana que decía Pepe Out. Pepe Out puso en Twitter hace un par de días, dice, la estrategia cambió. Comando Matei asumió que Kast pasa a la segunda vuelta y el objetivo de Matei ahora sería plantearse como la única que puede impedir su presidencia. Un poco el panorama que estaba describiendo Gabriel. Claro. Dice que es una hipótesis difícil, más no imposible. Algo que adelantamos la semana pasada, que pusimos arriba de la mesa. Y Sí, no pero sé, para eso necesita que pasen un par de cosas. a ver, ¿cómo Pero que? A ver, por ejemplo. Yo creo que aquí tienen que pasar un par de cosas. Primero, Porque Jara está en un proceso de no, descomposición aquí primero importante. se requiere que Evelyn Matei enmudezca a la cantidad de voces de voceros que hablan por sí solos, no por los voceros que ella realmente nombró, porque cada uno dice una burrada más grande que la anterior. Lo voy a decir así francamente. Lo de Juan Sutil, bueno, fue ya... Porque además lo de Juan Sutil era un tema que ella cerró y lo cerró... Muy bien. No, y además estaba cerrado desde muchos años por pues. Evelyn Matei. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo primero que tiene que pasar en el comando es un orden. Desde el punto de vista de la vocería y quién va a hablar, qué es lo que se va a decir. Igual el relato republicano se lo ha hecho impecable. Sí. Impecable. Lo segundo que tiene que ocurrir es dejar de entender, o sea, por favor, entiendan que la estrategia no es golpear a José Antonio Kast. No puede ser esa la estrategia, porque de ahí tú no vas a sacar ni un voto nuevo. Pero puede ser que sirva para marcar una distancia, una diferencia. Sin duda, pero la vas a marcar buscando votos nuevos. ¿Y dónde tú puedes encontrar votos nuevos? En aquellos que no van a votar por Jara. Y yo, que provengo del mundo de la concertación, les puedo decir que he hablado con mucha gente histórica, con amigos, con gente que conozco hace más de 20 años, que en silencio, o también públicamente, te dice, yo voy a votar por Matei porque lo de Jara es impresentable. Mientras Jara no siga, o sea, creo que Pero se puede asusar, por ejemplo, lo que decías tú recién, se puede asusar de parte, por ejemplo, del mundo de la concertación. Se puede asusar el fantasma de, mira, el escenario está consolidado, Kast va a ser presidente, a menos que voten por Matei. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que hacerlo desde el mundo de la concertación, y la otra vez lo conversábamos,
demócratas y amarillos, que estamos comprometidos con Sí. Matei, es difícil hacerlo desde ahí hacia Matei. Es más bien al revés. Matei tiene que salir a conquistar ese voto, porque el centro... ¿No puede ser una no, mezcla? El centro hoy día... Bueno, puede ser una mezcla. Pero me parece el que sí. centro hoy día tiene un problema político, que no son los partidos de centro los que aglutinan a la gente. Es la persona moderada, que quiere votar tranquilo, que quiere un país que sea más gobernable. Aquí no solamente... A ver, mano dura toda, pero mano dura inteligente, pues Sí, po. tampoco vamos a empezar a hacer estupideces, po. O sea, mano dura inteligente. A ver, a mí me ponen como ejemplo Bukele, pero ahí hubo mano inteligente, bien puesta. Sí, claro. Uno podrá estar de acuerdo, no de acuerdo, ¿no? Puede tener, Pero hubo un pensamiento. pero detrás. hubo Sí, una manera de ejecutar inteligente. sí. Entonces, cuando yo digo voy a construir 5 megacárceles, sí, muy bien. ¿Sabes hace cuánto se está licitando la concesionada de Copiapó? La de Atacama. La licitación partió en enero de este año, no se ha puesto una pala. Entonces, seamos realistas, una cárcel con los permisos ambientales, con los problemas de los temas de agua, con todos los temas, una cárcel se puede demorar 4 años en ser construida, y Por supuesto. 5 y 6 también, Sí, por y con supuesto. la permisología que tenemos hoy día, que hay que despejarla rápidamente. Para despejar permisología tiene que haber gente que sepa gobernar. Ujú. Eso es, o sea, eso es del Del ABC. eso es del ABC. Sí, claro. Alguien que se sienta en un escritorio y que no sabe cómo funciona la administración pública y nunca ha estado en la administración pública, no puede desatar, va a aprender a desatar la Tienes- permisología al año 3. Tienes que tener un equipo que sea capaz, en el tema de permisología, de gente que haya trabajado desde lo público en el Estado Sí. y de gente que haya trabajado en la otra lado de la ventanilla, de la persona que llevó, digamos, el trámite y que sabe de que el director, por ejemplo, digamos, lo hablábamos un rato con Sebastián Torralba, que sabe, por ejemplo, de que cuando tú vas a ingresar un papel a la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Obras tiene 30 días para responderte, se toman hasta el día 30 y te responden el día 30, oiga, voy a necesitar el lanzamiento a plazo. Y perdiste 30, 45, 50 días de pega. Y Solo requiere en una eso. modificación urgente a la ley de base de procedimientos administrativos Por que supuesto. ponga... Y la ventanilla única y o una sea, serie de cosas. aquí se requieren una serie de cosas que Pero- tienen que ser muy... Y ahí quiero retornar un poco a lo que planteaba Ken hace un rato. Estos equipos están hoy a disposición de Evelyn Matei. Sí. La gente que sabe gobernar, el piñerismo, más otros cuadros, la gente, digamos, de demócratas, la gente... Me encantaría, por ejemplo, Isidro Solís pensando, digamos, que él ya tuvo experiencia de ministro, digamos, Felipe Arboe, etcétera. Esos equipos están hoy día con Evelyn Matei. La alternativa es Jara, que no sabemos con quién va a gobernar. La otra alternativa es Kast, que sabemos con quién podría llegar a gobernar. Y me Pero asusto. tampoco sabemos si esos equipos, o Kast no ha demostrado, quizás los tiene, pero no ha demostrado caras que tengan realmente una experiencia, uno de gobierno Ujú. y dos de saber realmente los temas más allá del, No, pero- del titular. En la segunda ayer aparecía de que uno de los grandes asesores en materia de construcción de programas era Beatriz Evia, la misma que condujo el proceso constituyente número 2 Sí. y por supuesto perdió, digamos, porque finalmente, tal como tú lo explicabas muy bien, nos llevó, digamos, a un punto en el que era imposible aprobarla. Mira, ese joven que está ahí, Ah, Rorrito. y Nos quiere Pancho que matar. está al lado, están a punto de saltar sobre nosotros para ahorcarnos. No, y pero mal. por nivel de rating me encantaría que pasara, pero no lo vamos a permitir. Así Ujú. que me voy a ir nomás. Así que, Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Marcelo también, muchas gracias. A Fran, tu gracias por disposición. venir de espectadora. Sí. ¿Ah? Sobreseídos. Abogados que hablan. No se lo olvide. Ciudadanos que hablan también. Claro. Se amplió el Ahora, marco. abogados y ciudadanos que hablan. Muy bien. Que distinguir entre la subclase de los... Claro, que va a tener el bueno de Gabriel también invitado Sí, próximamente. muy, Sí, muy sí. prontamente. Ya, nos vamos y no nos van a matar. Nos reencontramos el próximo viernes en otro Se Tenía que Decir. Si te gusta el programa, un like, un comentario, compártelo. Dedito para arriba. Exactamente. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Chao.